Bueno, vamos a dar inicio. Buenas tardes nuevamente a todos los participantes, disculpando los inconvenientes técnicos del caso. Vamos a dar inicio a esta presentación del día de hoy. El tema central es la tecnología WeSense o inteligencia artificial en los grabadores XBR de Dahua. Vamos a apoyarnos un poco en la presentación que venimos utilizando recientemente para poder comentar algunos fundamentos acerca de la tecnología y sobre todo resaltar que está disponible en XBRs en adelante. Mi nombre es Daniel Suárez, ingeniero de Dahua Technology. Gracias a nuestro distribuidor Digicorp tenemos esta presentación de hoy para ustedes y como siempre recordándoles que tenemos el canal de preguntas activo para que puedan ir dejando sus consultas respecto al tema conforme vayamos desarrollándolo. Ok, en principio recordemos como siempre WeSense es una tecnología o el nombre que Dahua utiliza, vamos a decir, para promocionar un poco estas líneas de inteligencia. Tenemos dos niveles diferentes que son WeSense y WeSmind. WeSense básicamente para inteligencias estándar que involucran pues la detección inteligente de personas, vehículos que son el core de la detección o del interés de la detección y hasta llegar a la parte facial, vamos a decir, dependiendo un poco del equipo con el cual se esté trabajando. La línea WeSmind sería lo mismo, vamos a decir, o cuenta con la misma funcionalidad, solo que extiende sus capacidades a inteligencias un poco más específicas. Y esto lo vamos a encontrar en gran medida en la línea IP, ¿no? En grabadores o cámaras IP, con funcionalidades muy puntuales de inteligencia. Entonces, WeSense como tal, que es la línea, digamos, más comercial, lo que más podemos encontrar en el mercado también, y lo que más demandan los usuarios, que es detección inteligente y la parte facial, la vamos a encontrar en la línea WeSense, y la vamos a encontrar también en la línea analógica, por supuesto. Es decir, WeSense la encontramos sí en equipos analógicos. WeSmind la vamos a encontrar principalmente en línea IP. Lo siguiente que resaltar es, y bueno, creo que la parte más importante del día de hoy, es que esta línea WeSense de inteligencia está basado o tiene un enfoque principalmente en personas y vehículos. No hay que olvidar un poquito que para efectos justamente de hacer una detección inteligente es a lo que nos vamos a enfocar, y si tenemos un sistema o adquirimos un sistema de inteligencia de Dahua, pues es porque vamos a tener esa prioridad. Siempre recalcando que si alguien tuviera alguna necesidad muy particular, pues no deja de ser justamente ello, un caso bastante puntual, pero no es lo que la mayoría requiere en todo caso, ¿no? Mientras queramos detectar principalmente las personas, hacer capturas de rostros, ver detalle, identificar, lograr hacer seguimiento de los vehículos, que se logre distinguir la placa tal vez del vehículo, o de repente por ahí que se pueda guardar información o datos pues de estos dos tipos de objeto, pues ese es justamente a lo que se enfoca la inteligencia de Dahua. Ahora, recuerden que la parte de WeSense, por ser el tema más estándar, guarda mucha más información o está bastante más enfocado en los datos de las personas, los rostros en realidad. La metadata, como la llamamos, digamos, más completa de personas y más avanzada que es de vehículos, la vamos a encontrar sí principalmente en WeSmind. Entonces, eso básicamente ya pertenece a la parte de proyectos cuando nos dicen, por ejemplo, estoy buscando un sistema que tenga lectura de placas, que de repente quiera o pueda reconocer el color del vehículo, o pueda identificar con qué color de ropa estaba la persona, digamos que eso es posible. Dahua ofrece esa solución, pero es una solución de nivel o de línea WeSmind, y eso lo vamos a encontrar en producto IP. ¿Ok? Entonces no hay que dejar de lado esa aclaración. Aún así, WeSense ofrece buena parte de detección y de metadatos, que es lo que va a estar más a nuestro alcance, lo que la mayoría puede necesitar, y por supuesto también va más acorde con el tema de la accesibilidad a nivel de precio, es decir, vamos a encontrar productos bastante más económicos, a pesar pues que pueden contar con inteligencia a nivel facial también. Y por último, en esta introducción, creo que es importante también aclarar y que ustedes tengan en claro que en la línea analógica en la cual nos estamos centrando hoy, el cerebro del sistema, el que puede realizar la inteligencia, siempre es el grabador, el XBR. Entonces tenemos XBR WeSense con inteligencia,
con estas funciones que estamos mencionando, más no cámaras. Cámaras HDCBI no existen con tecnología de inteligencia, puesto que la cámara analógica básicamente tiene prestaciones para capturar el video con alta calidad, con color, tomar acción disuasiva si fuera el caso, pero son acciones o características propias de la cámara, más no tiene un procesamiento de inteligencia como lo haría, por ejemplo, en la línea IP una cámara IP. Recordando siempre esta frase que yo suelo utilizar, y es que una cámara IP es como un pequeño NVR. Entonces, en el caso de IP, la cámara sí puede comportarse como un NVR y tiene posibilidad de tener ese procesamiento de inteligencia. En el caso de una cámara analógica, básicamente es capturar la imagen con las prestaciones que el producto puede ofrecernos, según pues, la necesidad, y básicamente digitalizar la imagen para poder enviarla por la línea hacia el grabador. Más que eso no va a realizar. Entonces, toda la inteligencia va a estar en el grabador. Bien, el enfoque, como decíamos, en personas y vehículos, nos permite tres características importantes, que es la inteligencia, propiamente lo que estábamos hablando, y esto implica que se haga una detección, un análisis de la escena, de los objetos, si están en movimiento o no, si están fijos, cuál es la forma, etcétera, para decirlo de una manera sencilla. Y esto es porque el sistema tiene algoritmos para realizar todo ese procesamiento. Recuerden que identificar a una persona puede parecer algo sencillo para nosotros como seres humanos, pero el sistema necesita reglas, o en este caso llamados algoritmos, para poder realizar un análisis de lo que está pasando dentro de la escena, dentro de la imagen. Y eso básicamente, o en ese sentido, a eso es lo que vamos a llamar inteligencia. ¿No? Es bastante diferente a lo que se venía ofreciendo hasta hace algunos años, como una detección de movimiento simple que no se basa más que en el cambio de los píxeles dentro de la escena. También Dahua ya venía ofreciendo desde hace varios años, aproximadamente unos 5 años atrás, el tema de detección de rostros, pero muy básica, digamos, ¿no? Aún no llegaba a un nivel de inteligencia, pero sí llegaba a un nivel de analítica, vamos a decir, en el que pues el grabador para un solo canal, estamos hablando de grabador analógico, podía hacer detección de rostros y captura de ello, pero siempre y cuando la persona pues esté relativamente cerca de la cámara, que esté mirando directamente a la cámara para poder hacer la captura. Es decir, los algoritmos eran relativamente básicos y aún los podemos encontrar disponibles en grabadores que no son de inteligencia. Pero si realmente nuestra necesidad es enfocarnos en este tema de personas y vehículos, sí necesitamos un producto de inteligencia para que sea bastante más efectivo a ese nivel. En cuanto a la inclusividad, básicamente esto se refiere porque la línea WeSense, como mencionábamos, está basado en productos que sean de la línea económica, pero que puedan darnos estas prestaciones. Su limitación básicamente sería en la capacidad de multiplicar estas funciones, es decir, no es que vamos a tener, por ejemplo, un grabador de 8 canales y los 8 canales pueden hacer reconocimiento facial, puesto que esto sería demasiado procesamiento para el sistema, implicaría un sistema más robusto y en ese sentido más costoso. Y ese tipo de producto como tal, ya más robusto en estas características, es justamente el que pertenecería a la línea WISMIND y no WISense. Entonces WISense lo hace inclusivo, puesto que lo hace bastante más accesible, ¿no? O asequible. Y simple, si tenemos tiempo hoy de mostrar alguna configuración, pues básicamente vamos a ver que la configuración es muy sencilla, más que hacer un par de activaciones. Hay un par de diapositivas aquí también que nos muestran un poco ello. Así que no hay que complicarnos mucho porque el tema, porque el producto tenga inteligencia o sea facial, ¿no? O tenga, digamos, la capacidad de hacer detección o reconocimiento facial, puesto que la configuración no es para nada complicada. Bien, también por otro lado hay que considerar pues las necesidades que traen consigo WeSense, y es básicamente, por ejemplo, el tema de escapar de las falsas alertas causadas por simples movimientos que no son parte o no son el objeto de nuestra detección, por efectos de la naturaleza, animales, etc. Y con esto trae a la mano indicaciones de falsas alertas que pueden ser molestas, ¿no? Si nosotros simplemente activamos detección de movimiento en nuestra cámara o sistema SSTV, por ejemplo, en casa, salimos de casa, activamos la detección de movimiento y podemos empezar a recibir falsas alertas, tal vez por el cambio de luminosidad, tal vez por el movimiento de plantas, cortinas, tal vez por cuestión de insectos, etcétera. Entonces,
Las falsas alertas no son para nada ajenas en un sistema tradicional, en un sistema convencional. También por el tema de prevención, justamente la inteligencia nos ayuda a tener una detección mucho más eficiente. En la búsqueda también, si tenemos una grabación o detección inteligente, el registro de esta información con datos permite que la búsqueda de información también sea mucho más rápida y eficiente. Los problemas que podemos tener por almacenamiento también se van haciendo más eficientes en la inteligencia o en sistemas de inteligencia, y también por el tema de invasión a la privacidad. Aunque algunas de estas funciones que son un poco más completas las encontramos en productos más avanzados, pero son parte de la línea de inteligencia. Como resumen, ¿qué nos ofrece entonces WeSense o la línea de grabadores XBR WeSense? Bueno, en principio hacer una predicción mucho más precisa, evitar el tema de falsas alertas, el cual se ve menguado a una cantidad menor al 1%, o vamos a decir un porcentaje menor al 1%, lo cual implica pues que bajo ciertas condiciones extremas pues el sistema podría tener algún pequeño error, pero básicamente dentro de un entorno natural y común pues el tema de falsas alarmas queda prácticamente completamente eliminado. La disuasión instantánea, básicamente como apoyo a un sistema inteligente, se sugiere en este caso trabajar con cámaras de disuasión activa, que las vamos a encontrar también en la línea WIS, en la línea de HDSVI, en la línea analógica. Si bien es cierto, la cámara no tiene una inteligencia como tal, pero sí puede tener la capacidad de tomar una acción disuasiva comandada por el mismo grabador. En ese sentido, podemos aplicar con toda confianza, y es una recomendación de parte de la marca, usar cámaras de disuasión activa si tenemos un sistema inteligente, ya que la cámara de disuasión puede tomar la acción a través de una sirena o luz para poder, pues, digamos, valga la redundancia, y como su nombre lo indica, disuadir, tomar una acción, un efecto en la escena, en el momento, y evitar pues la vulnerabilidad, el robo, etc. En ese sentido se puede aplicar, decíamos, con toda confianza, puesto que el punto resaltado anteriormente habla de la predicción muy precisa, es decir, con la satisfacción y garantía de que no tenemos falsas alertas, con toda tranquilidad y confianza podemos tomar la acción disuasiva, sin tener ese temor de que empiece a sonar la sirena por una falsa alerta, ¿no? Por de repente se mueve la cortina y se lanza la sirena y empezamos a tener esas molestas alertas, ¿no? Entonces, con un sistema de inteligencia, con toda confianza, podemos trabajar con un sistema o con cámaras de disuasión activa. La búsqueda de objetivos rápida es lo que nos ofrece WeSense a través de la eficiencia en la búsqueda por metadatos o aplicando filtros de objetivo, como son personas y vehículos. El ahorro de almacenamiento también superior al 50% gracias a H265 Plus o Smart H265, como DAWA también lo menciona. Y aún así también existe una nueva codificación de inteligencia que ya ha sido agregada a los nuevos grabadores, los últimos grabadores versión 2 de inteligencia que ya están también disponibles en el mercado. Y aún así también algunas certificaciones en protección de privacidad, que como les decía, bueno, esta parte ya es un poquito más con respecto a la inteligencia más avanzada. Bien, detallando un poco acerca de las funciones de los grabadores XBR, los XBR como tales cuentan con la función de detección o en todo caso la predicción de los objetos que están en el escenario, analizando la forma, y a esto le llamamos SMD+, lo cual significa Smart Motion Detection o detección de movimiento inteligente, y Plus, que es una versión mejorada, que es la que ha sido introducida en grabadores de inteligencia. La función SMD como tal o Smart Motion Detection ya está disponible desde hace aproximadamente un par de años en grabadores XBR de DAWA. Es probable que ustedes tengan un grabador XBR-X, por ejemplo, o 4KL-X, de los que ya se vienen comercializando sin inteligencia como tal, pero ya tienen esta función de SMD, es decir, esta capacidad de lanzar detección de movimiento, pero analizando que lo que está en el escenario son personas y vehículos. La diferencia es que a este nivel la eficiencia, digamos, de detección está un poco por debajo del 90%, es más o menos un 86, 87%, bueno, 86% de efectividad en la detección de personas y vehículos, lo cual puede ser muy amigable si tenemos un sistema pues tradicional con esta funcionalidad adicional sin mayor costo. La vamos a encontrar
de una manera similar a la que apreciamos en pantalla en la parte izquierda en el cuadro de color negro, donde podemos apreciar que simplemente hay un recuadro que indica personas, vehículos o humanos y vehículos y tiene un check para habilitar. Entonces, si tenemos capacidad o si encontramos esa función dentro de nuestro grabador, es porque el grabador tiene esa función de SMD, de detectar de forma inteligente personas y vehículos. Lo que vamos a encontrar aquí en los grabadores XBR de inteligencia, los -I, es una versión mejorada mucho más eficiente que se encuentra alrededor del 98% de precisión. Entonces, esto sí ya es bastante más robusto en sus algoritmos y, por supuesto, tiene nivel de competitividad con, digamos, las analíticas o los sistemas inteligentes top del mercado, ¿no? Llámese tal vez de otras marcas. Ahora, a este nivel el sistema es capaz de detectar, decíamos, los objetos y descartar las falsas alertas, como mencionábamos, producidas, por ejemplo, como se aprecia en la parte inferior, por cambios en la luz. Recuerden que encender o apagar la luz dentro de una escena implica cambio en los píxeles y esto es una falsa alerta para la detección de movimiento tradicional. El amanecer, el anochecer o el hecho de que las cámaras enciendan o no el infrarrojo, ese cambio de la imagen y la escena representa para efectos de detección de movimiento tradicional una falsa alerta. El tema de insectos, por ejemplo, si se encuentran sobre todo cerca a la cámara, se ven en un tamaño considerable y lo cual indica movimiento dentro de la escena. Mascotas, por supuesto, o digamos cuestiones similares, si me encuentro en una situación como tal, no voy a poder hacer una discriminación de ello en un sistema tradicional, ¿no? Por ejemplo, el tema de las plantas por efecto del viento, el vaivén, o temas climatológicos como la lluvia. La lluvia cayendo delante de la cámara implica gotas en movimiento frente a ella y por lo tanto una detección de movimiento delante de la escena. Todo ello representa normalmente falsas alertas, pero para un sistema de inteligencia representa un filtro de todo ello, simplemente descartando o activando la alerta cuando lo que está delante de la escena es persona o vehículo. A esto le llamamos SMD+, la función de detección de movimiento inteligente que está embebida en los grabadores XBR. La otra parte súper importante es la predicción o la alerta precisa por protección perimetral. ¿Qué viene a ser la protección perimetral? Bueno, dicho de una manera, vamos a decir, o explicando un poquito de manera sencilla y clara, esta solución o esta función de inteligencia está basada en las reglas IBS tradicionales que DAWO ofrecía, es decir, lo que viene ofreciendo desde hace muchos años, que son las analíticas de IBS o sistema de video inteligente, que permite dibujar líneas sobre la escena para hacer una detección efectiva en un área específica. A diferencia de la detección de movimiento tradicional, donde podemos dividir la escena en distintos cuadros, sombrear una región para que se haga la detección de movimiento en esa escena, en los sistemas de IBS, el sistema es capaz de analizar los objetos que están en movimiento por sobre la escena, es decir, distingue los objetos fijos de la escena versus los que están en movimiento, les hace un seguimiento en cuanto son detectados y luego evalúa si violan una regla específica configurada, lo cual implica dibujar líneas o configurar zonas cerradas para detectar si los objetos ingresan o salen o cruzan la determinada línea, en un sentido de cruce que también es configurable. Entonces, esas eran básicamente las reglas de inteligencia. Lo que agrega el sistema de inteligencia es que estos objetos sean específicamente personas y vehículos. Entonces realiza un doble análisis. Por una parte, evaluar que el objeto tenga forma humana y que esté en movimiento, al igual que los vehículos, y por otro lado, analizar las reglas y si son violadas por estos objetos. En ese sentido, esta detección inteligente de objetos basados en personas y vehículos se convierte en una protección perimetral. Y el nombre lo recibe principalmente por la aplicación que se le puede dar a esta situación, ¿no? En distintas presentaciones de DAWA podemos apreciar cómo este nivel de detección se puede aplicar a perímetros, a exteriores, a zonas específicas, inclusive podría ser interiores. De repente por ahí en alguna presentación habrán visto una imagen de una piscina con un cuadro enmarcado, es decir, nos va a alertar si una persona, por ejemplo, ingresa a esa área que es la piscina.
lo cual podría implicar una alerta. Si, por ejemplo, sé que yo estoy en casa, pero no estoy en la piscina, entonces, ¿qué hace una persona ingresando a la piscina? Podría ser un intruso, un vecino, podría ser un niño, por ejemplo, lo cual representa para nosotros una alerta, ¿no? Un efecto de interés. Entonces, esto es por darles un ejemplo de cuántas aplicaciones podríamos tener para identificar si persona o vehículo están ingresando a una zona o saliendo de una zona o cruzando una línea determinada, específicamente, sin importar si se mueven de manera libre por otras zonas, ¿no? Lo importante es que crucen o que violen esa regla que estamos configurando. A eso le llamamos protección perimetral y esto también está disponible en los XBR-I o -I2 que ya están en el mercado. Bien, por otro lado, de estas dos partes que son las más importantes, digamos, o las más comerciales, las que siempre vamos a encontrar en cualquier producto de inteligencia de DAWA, tenemos aquí la comparativa, puesto que ambos están basados en personas y vehículos. ¿Cuál sería, en este caso, la diferencia? Bueno, principalmente la diferencia son los canales soportados para esta función. SMD Plus está disponible para todos los canales del XBR, del grabado. Si tienes un XBR de 4, de 8 o 16 canales, todos los canales pueden realizar SMD Plus. Si optas o decides por trabajar con SMD Plus, simplemente lo vas a ir activando en los canales que desees y listo, eso es todo. Se va a hacer una detección completa de personas y vehículos. A diferencia de la protección perimetral, que como tiene que realizar mayor procesamiento del sistema, porque no solamente es detectar a la persona, sino analizar las reglas de inteligencia, en ese sentido, solamente está disponible para cierta cantidad de canales. Generalmente entre 2 y 4 canales dependiendo del tipo de producto que tenga, la gama de producto o la cantidad de canales disponibles. Esto obviamente está directamente ligado con el precio del producto. Un producto más caro y más robusto, pues obviamente tiene más capacidad de tener más canales de protección perimetral o dicho de otra manera, más canales para realizar ese análisis. Esto lo podemos revisar siempre en hoja técnica y definir si es que el producto cumple con la cantidad de canales que son la necesidad. Por otro lado, a nivel de configuración, SMD Plus es bastante sencillo porque no es más que habilitar mediante un check o un botón si deseo detectar personas y o vehículos. En ese sentido, sabemos que podríamos trabajar solo con uno de estos dos tipos de objeto o con ambos también si así se quiere. Como han visto en las diapositivas anteriores, es simplemente una sección del menú donde hay que habilitarlo. En cambio, en cuanto a protección perimetral, el tema es un poquito más completo en configuración porque no solamente se trata de activar la detección de personas y vehículos, sino que también hay que configurar las reglas, hay que dibujarlas, determinar el sentido de cruce, etc. Y a nivel de escenario de aplicación que englobaría un poco cómo aplicar o cómo decidir cuál de estas funciones aplico, pues básicamente toda la escena es aplicable para SMD Plus. Es decir, si yo decido trabajar con SMD Plus, voy a activarlo si quiero en todos los canales, pero con la consideración de que se va a detectar personas y vehículos en todo el escenario. Es donde quiera que aparezcan dentro de la escena, dentro del alcance de la cámara, van a ser detectables. Normalmente no existe una alerta sobre esta función, es decir, no es que aparecen personas y me llega una alerta a la aplicación, al software. ¿Por qué? Porque esto implicaría llenarme de alertas que tal vez no sean de mi interés, es lo más probable. Es decir, si la cámara, por ejemplo, está en exterior, todo el tiempo va a ver pasando a la gente y todo el tiempo recibiría las alertas. Si esa es mi necesidad, seguramente quiero detectar personas, pero en una región determinada. En ese sentido, lo que usaría sería protección perimetral, porque esta misma es aplicada en áreas específicas, en un lugar específico. Y obviamente en ese caso me vería limitado un poco a la cantidad de canales con los que voy a trabajar. SMD Plus básicamente o principalmente estaría orientado para hacer un registro de las personas y vehículos, es decir, guardar información de estos y cuando realice la búsqueda poder aplicar los filtros y hacer la búsqueda más efectiva. En ese sentido, no voy a estar recibiendo alertas todo el tiempo, pero cuando quiera revisar la información, voy a encontrar información detallada o más detallada de lo que un sistema estándar lo tiene con respecto a la información de las personas. Bien, eso es básicamente la comparativa entre esos dos. Por otro lado, y ahora sí cabe para la línea WeSense de XBRs, de grabadores analógicos, la parte facial. ¿Por qué? Consideremos lo siguiente. Las funciones de SMD Plus y protección perimetral basados en personas y vehículos están disponibles, decíamos, en cualquier producto de inteligencia. Es decir, WeSense, WeSmind, IP o analógico, en este caso XBR, también lo han tenido desde que se lanzó esta línea de inteligencia. ¿Cuál sería una pequeña diferencia entre algunos modelos que aún están disponibles en el mercado y otros que, bueno, que han llegado hace poco? Son en este caso, los XBR-I y los XBR-I2. La diferencia entre estos dos productos
es que los XBR-I llegan hasta la función de detección facial, es decir, la capacidad de capturar rostros y guardar datos de estas personas. Mientras que los XBR-I2 tienen la capacidad de llegar o tienen la capacidad de realizar reconocimiento facial. Es decir, pueden hacer la detección previa y luego hacer la identificación del rostro comparado en una base de datos. Detallemos un poquito más. Consideren que la detección no es más que capturar el rostro, es decir, bueno, no necesariamente guardar la imagen, sino detectar que hay un rostro delante de la escena con un algoritmo mucho más robusto que el que antes se podía ofrecer, de tal manera que la persona es detectable aun cuando esté de lado o tal vez un poco agachado, tal vez está con mascarilla o con el rostro parcialmente tapado, aún así es detectable porque el algoritmo puede realizar ello. Y acto seguido lo que va a hacer el sistema de inteligencia es guardar metadato de este rostro, es decir, indicar dentro de la memoria si la persona detectada es varón o mujer, edad promedio, vamos a decir, joven, adulto mayor, niño, etc. La expresión del rostro, si está calmado o normal, depende de la traducción, cómo podamos tenerla, tal vez molesto, triste, feliz, si usa lentes o no, si usa barba o no, esto implica bigote, barba, ambos o tal vez uno de ellos, lo cuenta como uno solo, y si tiene mascarilla o no, es decir, si la trae puesta o no, va a guardar registro de ello, va a indicarlo. En ese sentido, pues ya tenemos metadatos, tenemos datos a través de los cuales podemos más adelante hacer una búsqueda inteligente, es decir, estoy buscando una persona varón y con lentes. Esto es gracias a la detección inteligente. Y por supuesto, en ese caso también podríamos recibir alertas cada vez que se detecte un rostro, si es que así es la necesidad, ¿no? Depende cómo queramos aplicarlo y en qué región queramos aplicarlo. Eso básicamente es la detección. Aquí se indica que, a diferencia pues, de otros casos, solo se necesita 30 por 30 píxeles para hacer ese face detection, que significa FD, o detección facial. Lo cual implica pues que el rostro es capturable siempre y cuando dentro de la imagen de la escena cuente con suficientes píxeles, ¿no? 30 por 30 píxeles. O en total 900 píxeles, vamos a decir, ¿no? Esto hay que considerarlo porque suele saltar siempre la consulta de a qué distancia puede capturar los rostros o cuántos rostros los puede capturar. Bueno, esto es siempre relativo, va a depender de la resolución de la cámara y de las características propias de la cámara como el ángulo y bueno, cuestiones que tienen que ver con el lente y el sensor. Entonces, una cámara de 2 megapíxeles de gran ángulo no es lo mismo que una cámara de 2 megapíxeles de poco ángulo, puesto que menos ángulo implica más concentración y mayor profundidad de visualización. Por lo tanto, podría detectar rostros un poquito más lejos que aquella cámara que tiene más ángulo, ¿no? Y de la misma manera, si tengo una cámara de mayor resolución, obviamente concentra más píxeles dentro de una pequeña región y los rostros que estén más lejos y que son más pequeños podrían tener suficientes píxeles para la detección. Si quieren tener una noción más o menos gruesa de las detecciones, pues está dentro de lo que tradicionalmente se usa. Generalmente una cámara para un escenario interior o exterior cercano está dentro de los 10 metros, más o menos, ¿no? Más o menos 5, a veces son 5 metros, 10 metros, 15 metros, podrían ser detectables rostros, pero como repito, esto va a ser un poquito relativo. Una precisión bastante elevada, hasta 98%, admite 15 imágenes por segundo. ¿A qué se refiere esto? Indica de detección de atributos faciales para un solo canal. ¿A qué se refiere? Que cada canal en el cual tu grabador XBR pueda realizar detección facial puede realizar la captura de 12 imágenes por segundo. Es decir, en teoría podrían haber 12 personas, 12 rostros a la vez y los 12 estén siendo procesados a la vez. Si, por ejemplo, tenemos una escena donde hay 20 personas, pues las 12 primeras que han podido ser detectadas van a ser procesadas en el primer segundo. Las 8 restantes pasarán al siguiente segundo, ¿no? O sea, se tomaría 2 segundos en procesar todos esos rostros y guardar sus datos. Y obviamente siempre y cuando estén dentro del alcance de la cámara y estén visibles. Poniendo un ejemplo muy extremo, ¿qué pasaría si esas 20 personas en un segundo pasan delante de la cámara y desaparecen? Pues las 12 primeras capturadas podrían ser analizadas y tener los datos guardados, mientras que las 8 restantes, si ya desaparecieron de la escena en ese primer segundo, no alcanzaron a ser detectadas. Entonces, estoy poniendo un caso relativamente exagerado. Entendamos que es una solución bastante robusta y bastante económica para lo que ofrece. Entonces, las prestaciones obviamente tienen sus limitaciones, no podemos aplicarlo a proyectos pues demasiado exigentes ni muy grandes, para eso existe WisMind, pero WisSense ya ofrece muy buena prestación y muy buena capacidad de trabajo para, bueno, cierta cantidad de proyectos, mientras tengamos en claro qué es lo que puede hacer o cuáles son sus limitaciones.
Y también habla de que se admite hasta 6 tipos distintos de atributos faciales, que son lo que hemos mencionado: el género, la edad, la expresión del rostro, el uso de gafas, de barba y de mascarilla. Por otro lado está el reconocimiento facial. Entonces decíamos que los XBR-I tienen hasta lo anterior, que es hasta la detección facial para un canal, mientras que los XBR-I2 llegan a tener hasta el reconocimiento facial, es decir, la parte más completa del análisis facial. Y en este sentido, lo que hacen el sistema es previamente, o lo que hay que tener en claro es que previamente debería poder hacer detección. Es decir, si un sistema puede hacer reconocimiento facial, en el caso de DAWA, es porque puede hacer detección. Entonces, este sistema sería más completo porque primero tiene que hacer la detección con todo lo que ya hemos explicado y además puede continuar haciendo algo más completo que sería el reconocimiento. Esto implica tener una base de datos agregada al sistema, en este caso al XBR hay que agregarle una base de datos a través de una memoria USB. Y el sistema lo que va a hacer es, después de hacer la detección y capturar los metadatos, va a realizar una comparación con la base de datos, ¿no? Con los rostros que están en la base de datos e indicarme un modo o un nivel de semejanza. En el modo tradicional o modo común nos va a indicar en qué porcentaje se parece a tal persona que está en la base de datos, ¿no? Ese rango también es configurable si de repente indicamos, o es el umbral, mejor dicho, ¿no? Si ese umbral lo configuramos, por ejemplo, al 90% y llega una persona que se parece, pero solo al 89%, pues no va a ser reconocida como alguien de la base de datos. Si se parece al 90% más, sí va a ser reconocida y va a aparecer una imagen comparativa de ellos, ¿no? El rostro capturado en el momento versus el rostro que está en la base de datos. Este umbral es configurable, pero se sugiere trabajar como viene de fábrica, que es el 80%, para evitar pues la sobreexigencia. De repente mi rostro en la base de datos pues está, eh, vamos a decir, eh, muy bien trabajado, muy bien elaborado, como a veces lo hacemos para las redes sociales, pero de repente llega un día que no he podido dormir adecuadamente y el rostro está un poco desencajado. Entonces podría no parecerme lo suficiente a mi propia foto en la base de datos, es decir, podría realmente el sistema tener una deficiencia en la detección por una sobreexigencia de semejanza. Y también, entonces, en ese sentido se sugiere no trabajar con valores superiores al 90%, para evitar la llamada tal vez a esos errores, dependiendo obviamente de cómo se quiera aplicar o el escenario en que se aplique, y tampoco trabajar a un nivel tan bajo, puesto que cualquier persona que se parezca un poco a mí y de repente no soy yo, sí va a ser detectado como si fuera yo que estoy en la base de datos. También existe un modo de reconocimiento de extraños donde si la persona no es detectada como alguien de la base de datos, porque no, realmente no se parece, o al menos no se parece lo suficiente según el umbral configurado, lo va a indicar o lo va a alertar como extraño. Entonces el sistema es capaz de alertar la detección de extraños también. Para esto se necesita 60 por 60 píxeles, es decir, se necesita que los rostros estén un poco más cerca o tengan más datos, más píxeles en total para poder hacer el reconocimiento. Esta exigencia un poquito mayor que la detección, que era 30 por 30 píxeles, es debido a que se tiene que guardar mucho más detalle de los rostros y poder identificar a las personas, aun cuando el rostro efectivo sea un poco diferente. Por ahí en una charla anterior nos consultaron qué pasa si de repente en la base de datos estoy sin barba, pero hoy día llegué con barba. Pues aún así va a ser detectado como tal, no es que tiene que estar el rostro exactamente igual a la base de datos, por eso hay un nivel de similitud o umbral configurado de semejanza, y también el sistema es capaz de analizar digamos, las facciones o el detalle facial, y por ello es que necesita 60 por 60 píxeles, necesita un poco más de detalle para ese mismo análisis. Y también prueba de ello es que el sistema es capaz de detectarme aún cuando tenga mascarilla. Es decir, el rostro en la base de datos puede estar sin mascarilla, pero ahora yo llego con mascarilla de repente a la casa o a la oficina y aún así va a ser detectado y comparado con la base de datos. La precisión es ligeramente más baja, básicamente porque el nivel de procesamiento es un poco más elaborado, más complicado, pero es bastante elevado y competitivo. 95% está dentro de lo que el mercado top de inteligencia está ofreciendo actualmente. La velocidad de reconocimiento es menor a un segundo, lo cual implica que se hace una detección, se hace el análisis, se compara en base de datos y rápidamente se puede reconocer la persona, ¿no? Dentro del primer segundo. Bien, nos dejan aquí una consulta bastante importante y es la base de datos, ¿cuántos rostros soporta? Bueno,
Por aquí tenemos alguna data un poquito más adelante, pero recuerden que las bases de datos en cualquier equipo de inteligencia de DAWA, sea en este caso sobre lo que estamos hablando, XBR, WiSense, o en el caso de IP, cámaras o grabadores NVR, sean WiSense o WisMind, siempre las bases de datos están en los órdenes de los miles. Son bastante grandes, 5.000, 10.000, 20.000, 30.000, hasta, bueno, equipos servidores que pueden tener 200.000, 300.000 rostros en base de datos. Entonces suelen ser cantidades bastante grandes para la necesidad, ¿no? Es poco probable que yo almacene en una solución pequeña y económica. Se entiende que si voy a apuntar a WiSense con un grabador que tal vez solo puede hacer reconocimiento en un canal o tal vez o voy a usar un par de canales de protección perimetral, que quiera trabajar con una base de datos de, no sé, se me ocurre 10.000 rostros, aunque el sistema lo puede soportar, porque soporta más que eso, es poco probable que yo tenga esa necesidad. Entonces suelen ser cantidades superiores, obviamente usando la coherencia del nivel de producto, ¿no? Si es un producto mucho más robusto, entonces coherentemente la necesidad puede ser más grande, pero en cualquiera de los casos se ofrece base de datos que se entienden sean mayor o sean bastante grandes para la necesidad. Bueno, aquí se comenta rápidamente acerca de la disuasión activa, que bueno, no es parte exactamente de inteligencia, pero sí es el complemento sugerido, como los mencionábamos, y justo es una cámara que tengo aquí. Son cámaras que tienen disuasión a través de sirena o luz LED blanca, flash, que permite justamente aplicar este efecto, ¿no? Con toda confianza se puede configurar desde el grabador y aplicar con la tranquilidad de que la detección o cada vez que lance este tipo de disuasión no va a ser por una falsa alerta, sino por una detección bastante eficiente. A nivel de búsqueda, que es la otra parte, o la segunda parte, pues todo lo que hemos hablado anteriormente tiene su consecuencia en búsqueda. La búsqueda, gracias a SMD Plus, se hace mucho más eficiente, puesto que tradicionalmente tenía que buscar la fecha, la hora, el canal y revisar el video en un determinado horario y estar buscando cuál fue el momento preciso que estoy buscando, mientras que a nivel de SMD Plus yo puedo aplicar el filtro de personas y vehículos y que me salten solamente las franjas o segmentos de video cuando hubo personas o vehículos, si ese es mi filtro, dentro de la escena. Entonces la búsqueda se hace mucho más eficiente y rápida. A nivel de protección perimetral también podemos filtrar la búsqueda de personas y vehículos o vehículos, digamos, es decir, pueden ser uno de ellos, y me va a entregar, como se aprecia en la parte inferior, simplemente pequeñas imágenes, que no son más que, o no son en realidad, perdón, son en realidad pequeños segmentos de video. Es decir, esas imágenes congeladas que vemos son en realidad porciones de video que están en el disco duro. Por lo tanto, si les doy doble clic, va a reproducirse en la parte derecha el video en el cual fue detectado, ¿no? El momento en que fue detectada esa persona o vehículo, según el filtro. Y con los datos de detección que se hayan realizado, ¿no? Si de repente fue una persona varón y con lentes, pues esa data, esa metadata que se obtuvo en la captura, se va a entregar también en la búsqueda para saber qué tipo de persona estoy buscando. Por lo tanto, también se podría aplicar pues algunos filtros un poco más completos. Bien. Con respecto a la búsqueda por rostros, por imágenes, aquí hay un pequeño video que se está reproduciendo donde se filtra la hora, la fecha, el nivel de similitud y lanzo la búsqueda. Es decir, todos los rostros que han sido detectados y comparados con la base de datos, puedo revisarlos con posterioridad y distinguir cuáles son los más efectivos en nivel de comparación, aplicarlo como filtro, buscar a la persona. Las personas buscadas pueden ser alguien que está en la base de datos. Puedo ir a la base de datos y buscar y decir, quiero que me muestres todos los videos donde se detectó a esta persona, que la voy a encontrar en la base de datos. También podríamos ingresar un rostro con la memoria USB y decirle, estoy buscando a esta persona, y me entregue todas las porciones de video donde hayan sido detectadas la persona con los umbrales de similitud que se desee configurar. También es importante considerar que todo esto, digamos, el sistema es capaz de realizarlo haciendo búsqueda del video que está almacenado. Es decir, si tuviera un video muy antiguo que ya está siendo sobrescrito o está siendo borrado, pues definitivamente
ya es un video que no se va a encontrar, por lo tanto es un rostro que no se va a encontrar o no se va a poder comparar. Entonces recuerden que el disco duro del grabador solamente almacena video y por lo tanto la data que estoy obteniendo la va a comparar o la va a buscar en el disco duro, en el video grabado. Pero la data o la metadata como tal, que es efecto de la comparación, que es, digamos, el que me permite hacer la comparación, sí está guardado en una memoria interna del grabador. Es decir, por ejemplo, la base de datos de rostros no está en el disco duro, está en una memoria interna del grabador, por eso tiene una capacidad, aunque es elevada, pero tiene obviamente un límite, porque la memoria tiene un límite. La metadata y los rostros, la información de datos, es decir, esta persona fue detectada con lentes y sonriente y es un varón, pues esa información está almacenada en un determinado lugar, ¿no? Donde se vayan perdiendo los datos es sobre el video que se vaya borrando el disco duro, porque nuestro sistema no va a tener con qué contrastar. Es decir, se sabe que esta persona fue detectada, es varón y con lentes, pero si yo quiero mostrar el momento en el que fue detectado, ya no encuentro ese video porque fue borrado el disco duro. Entonces, tengámoslo claro, el disco duro solo almacena el video, mientras que la data y la información de búsqueda está en una memoria aparte, la base de datos de rostros también está en esa memoria aparte, y ambos tienen que trabajar de la mano. Entonces, lo que se va borrando con el tiempo o se sobrescribe es el video. Entonces, consideremos eso. Aquí los filtros que se pueden aplicar de personas, por ejemplo, el género, la edad, etcétera, puedo aplicar los filtros necesarios para que me entregue las imágenes que corresponden o que coincidan a ese filtro y siguen siendo, como mencionábamos, segmentos de video del disco duro. Por lo tanto, al darles un pequeño clic, me va a saltar el video que está en la parte derecha. Bien, a nivel de codificación, los grabadores I2, en este caso, ojo, eso ténganlo claro, solamente los I2, no los grabadores -I, traen ya esta nueva codificación. Esta nueva codificación de inteligencia permite realizar un ahorro superior al 50% del que se ofrecía ya tradicionalmente. Bueno, ya tiene mucho tiempo en el mercado el famoso H265. Entonces, Dahua ya ofrece una solución mejorada sobre H265 que es H265 Plus o Smart H265, como también lo llamamos. Esa solución está disponible ya en la mayoría de grabadores Dahua del mercado, que permite ahorrar aproximadamente el 50% más que H265. Entonces es, digamos, un nivel de ahorro bastante bueno, bastante elevado. Esta nueva codificación de inteligencia es similar, es decir, no es que sea superior a lo último que ya ofrecíamos, es similar a lo último. Lo importante es cómo se comporta el algoritmo de codificación. Y aquí lo que hace es discriminar o separar los objetos fijos que pertenecen o se entiende que son el escenario de los objetos móviles que tengan forma humano-vehicular. Es decir, aún así sigue discriminando objetos móviles de otra índole, de otro tipo, que serían parte de las falsas alertas, y los va a realizar por separado, de tal manera que va a poder comprimir de manera independiente y obviamente le va a dar mayor prioridad a las personas y vehículos. De esta manera, las personas y vehículos van a tener mucho más detalle, se van a ver casi nada comprometidos a nivel de compresión, mostrando detalles de rostros y de vehículos y sus placas, que es obviamente el objetivo de WeSense, ¿no? Enfocarse en personas y vehículos, mientras que el escenario va a sí verse de alguna manera comprometido, puesto que no es nuestra prioridad. Entonces, como lo muestra aquí la imagen comparativa, una codificación H265 es uniforme, entonces puede comprimir, la imagen puede ser bastante buena también, pero cuando queremos ir al detalle, vamos a tener un nivel de imagen comprometida en general, ¿no? Personas, escenario, todo se puede ver tan bien o tan mal o regularmente bien o mal, como depende de qué tanto estoy estirando la imagen, qué tanto detalle digital quiero ver, pero aún así se comporta de manera uniforme. Mientras que en esta nueva codificación de inteligencia, que me permite ahorrar de manera similar a lo que hace H265 Plus, no H265, sino H265 Plus o Smart H265, ahorrar hasta aproximadamente el 50% de espacio en el disco duro, pero brindándonos detalles de rostros y de vehículos, haciéndolo mucho más eficiente y restando prioridad al escenario. Entonces, si comparamos estas dos imágenes detalladas, nos vamos a dar cuenta que
La imagen de la derecha tiene mucho más detalle en la parte del rostro, en la parte de la persona. Mientras que en el escenario, en esta nueva codificación, el escenario, las plantas, por ejemplo, que están por detrás de esta persona, pueden verse igual o tal vez ligeramente con menos detalle, pero aún así no debería tener importancia para nosotros, puesto que no son la prioridad si es que este nivel de inteligencia con enfoque en personas y vehículos es nuestra prioridad, ¿no? Si por ahí alguien me dice, yo necesito ver el detalle que está en el escenario, o las letras que están en el cartel, etcétera, obviamente no estaríamos hablando de un enfoque real en personas y vehículos, por lo tanto no tendría mucho sentido usar esta codificación. Entonces, repito, esta codificación está disponible a partir de los XBR i2. Ahí vamos a encontrar esta codificación de inteligencia, la podemos seleccionar, lo cual va a hacer nuestro sistema mucho más eficiente. Bien, escenarios de aplicación creo que no vale la pena detallar demasiado, los que ustedes puedan imaginar o pensar según las funciones que hemos hablado. Espacios propios, casas, oficinas, podemos aplicar tranquilamente detección de personas y vehículos, SMD+, protección perimetral, recibir notificaciones y tomar acción disuasiva con cámaras de disuasión activa. Por ejemplo, en tiendas VIP, vamos a decir, podemos aplicar el reconocimiento facial y tener una base de datos de clientes VIP, una base de datos de personas no gratas, una base de datos de empleados, etcétera. Entonces, usar de manera independiente las bases de datos para ello. A nivel de monitoreo, también la búsqueda se hace mucho más eficiente con SMD+, con el filtro de rostros y vehículos en protección perimetral y el reconocimiento facial. Esto es una imagen térmica en realidad, también es factible trabajarlo con un NVR, bueno, no aplica mucho para la parte de XBR, pero también es posible. Hablando un poquito de algunos productos, nos vamos a enfocar principalmente en los XBR, que es el cuadrante inferior izquierdo. Correcto, la solución 3 nos indica que si tenemos cámaras HDSB y XBR WiSense, entonces en la cámara podríamos tener la disuasión activa, mientras que el XBR podría tener la función de SMD+, protección perimetral y face detection hasta face recognition, ¿no? Hasta reconocimiento facial. Entonces, toda la funcionalidad de inteligencia podría estar disponible con una solución HDCBI. El resto de variantes, que son la solución 1, 2 y 4, que están en los demás cuadrantes superiores y de la derecha, pues básicamente corresponden a soluciones IP, que no son parte del foco de hoy. Modelos disponibles, bueno, básicamente vamos a encontrar en su mayoría productos IP, la serie 3000, PTZs también con inteligencia, térmicas que son también soluciones IP específicas que pueden contar con esta inteligencia y asimismo también NVRs. A nivel de XBR, que es lo que nos interesa más el día de hoy, recuerden, se trabaja o se puede encontrar aún los XBR-I que tienen SMD+, protección perimetral y detección facial, y estos XBRI2 que tienen lo mismo, pero adicionalmente llegan a trabajar el reconocimiento facial, es decir, la comparación con la base de datos. La línea 5000 y 2 son equipos básicamente para cámaras Full HD. La línea 5000 4KL son equipos que pueden leer cámaras hasta 4K, pero una grabación light, vamos a decir una grabación en 4K hasta 7 cuadros por segundo, mientras que en 4 o 5 megapíxeles va a llegar a 15 cuadros o 20 cuadros por segundo, y en Full HD sí podría grabar a 30 cuadros por segundo, ¿no? La línea 5000 4KL. Mientras que la 5000 es Full HD, pero a 15 cuadros por segundo. Y por último, la línea 7000, que me parece que aún no está disponible en el mercado local, si no me equivoco. Igual es algo que pueden validar con su distribuidor. Sí permite tener una grabación en 4K hasta 15 cuadros por segundo y tener una vista de 4K en tiempo real. Entonces, si la necesidad del cliente es ver 4K a tiempo real, podemos trabajar con grabadores HDCBI i2, que son parte de la línea HDCBI 6.0, donde 4K llega a trabajarse en tiempo real. Esto es una clara muestra de que Dahua es el pionero en alta resolución 4K en sistema analógico. Ahora, los puntos más importantes de inteligencia para estos grabadores son el tema de la protección perimetral y de SMD+. Como decíamos, SMD+ está disponible para todos los canales, es decir, en cualquier grabador podemos tener todos los canales de 4, 8 o 16 con SMD+, en cualquier gama de productos, en la serie 5000, 5000 4KL o serie 7000 4K. A nivel de protección perimetral, todos los modelos en todos los casos siguen teniendo hasta 2 canales de protección perimetral.
Y en el tema de reconocimiento facial, la línea 5000 4KL y 7000 4KL tienen hasta 2 canales de reconocimiento facial. La línea 5000 solo tiene un canal de reconocimiento facial que no está indicado aquí porque, bueno, esta presentación es un poco anterior y en ese momento aún no estaba disponible. Ahora sí. De esta manera sabemos que cualquier grabador XBR i2 tiene la función de reconocimiento facial. Básicamente va a depender de cuántos canales y qué tan fluido va a poder ser ese video. Obviamente, la idea es hacer la mejor inversión para que los rostros tengan el mayor detalle posible si mi video está muy fluido y soporta una buena resolución. Bueno, algunos premios que Dahua Technology ha obtenido por su desarrollo en los últimos 3 años. Y eso sería todo con respecto a la presentación. Si por ahí tienen todavía algunos minutos y me acompañan, vamos a intentar